Es por ello que la sección 5, ¿listo? Sección 5 de las normas generales hace mención de qué aspectos son inherentes a los distintos servicios de control previo, simultáneo, posterior. Y cuando estamos hablando de servicios relacionados, recordemos que no hacemos mención de control previo, simultáneo o posterior. ¿De acuerdo? Hacíamos también un comentario importante en el sentido de que solamente, decíamos que solamente la Contraloría General de la República ejerce control previo. Es decir, que el OSI no hace control previo, pese a que el OSI se encuentre en la misma entidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué decíamos que justamente las normas generales, en cuanto a normas de servicios de control previo, se precisa ahí ello y lo vamos a ver en un momento? ¿De acuerdo? Cuando tenemos normas comunes, entendámoslo de que estas normas que vamos a ver a continuación, muy puntualmente vamos a ver cada una de ellas, salvo el planeamiento. Considero que debemos tener más información sobre esta parte. Son inherentes a los distintos servicios de control, ¿de acuerdo? Previo, simultáneo o posterior. Cuando hablamos de planeamiento nosotros, pues por ahí en auditoría hemos escuchado, si es que tenemos un tema, decimos planeamiento y planificación, ejecución y elaboración del informe, a veces, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar de lado, a ver, Consuelo, ¿deseas comentar? Consuelo Nieves, por favor, si paras tu micrófono sería genial. ¿Ya puse mi nombre? Diana, por favor, ¿me apoyas? ¿De acuerdo con estos detalles? Listo. Entonces, cuando hablamos nosotros de planeamiento, vamos a hacer mención de dos aspectos. El planeamiento del control gubernamental a cargo de la Contraloría General de la República, cuyo ejercicio se va a realizar a través del Sistema Nacional de Control, Contraloría, OSIS y SOAS, y tenemos de otro lado nosotros al planeamiento ya específicamente en la auditoría de cumplimiento. ¿De acuerdo? La segunda parte lo vamos a ver cuando ya entremos al tema de la auditoría de cumplimiento. Y en esta primera parte vamos a tratar sobre el planeamiento en materia de control gubernamental, recuerden, a cargo de la Contraloría General. Es este ente rector el que va a decir, en otras palabras, estimados colegas, cuál es nuestro plan nacional de control. ¿Cuántos servicios de control se van a realizar? ¿Cuántos controles previos, simultáneos, posteriores? ¿De acuerdo? Y asimismo va a decir, por si acaso, los órganos de control institucional, los OSIS, van a desarrollar el control gubernamental bajo estos lineamientos. ¿De acuerdo? Obviamente vamos a revisar pues aquí una serie de resoluciones de Contraloría. ¿Ok? Entonces, y repito, el tema en sí no es control gubernamental en este módulo, ¿de acuerdo? Pero yo debo conocer, pues como auditor o como participante de este módulo, todo lo que involucra, recuerden, ese informe de auditoría. Y repito eso porque esa es la premisa, ¿verdad? Ahí en este módulo. Que si bien es cierto, no podemos entrar a un desarrollo netamente práctico de todo lo que es plan, ejecución y demás, comunicación de una dirección de cumplimiento, los comentarios, los edictos y una serie de aspectos que por ahí, pues, les comento que posiblemente se realice esto, ¿de acuerdo? Igual ya en su momento, imagino que el grupo alemán se les hará de conocimiento, pero en este módulo vamos a atacar todo lo que nos compete a auditoría de cumplimiento, pero que cuando leamos ese informe de auditoría de cumplimiento, entendamos toda la serie de aspectos que rodean a ese informe. ¿De acuerdo? Esa es la consigna. Entonces, bajo esa premisa, estimados colegas, bajo esa premisa, vamos a ir un poquito más allá, como siempre, vamos a desarrollar algo más
y no vamos a pasar esta parte de planeamiento, normas comunes a los servicios de control, que es muy importante, sí, ¿de acuerdo? Pero vamos a verlo ya en la cancha. Cuando hablamos de planeamiento, recuerden, en esta primera parte vamos a desarrollar nosotros lo que es el planeamiento de control gubernamental a cargo de la CGR, que es distinto cuando decimos planeamiento en materia de auditoría de cumplimiento. Ojo, con esa precisión, colegas, ¿de acuerdo? Si decimos planeamiento, pues las normas generales hacen mención que la finalidad del planeamiento consiste en determinar la demanda priorizada de control. ¿Cuánta demanda de control existe? Y no solamente saber cuánta demanda, sino también priorizarla. Priorizarla. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hablar específicamente de una estrategia institucional a partir de un análisis de información, optimizando recursos y tenemos nosotros a nuestro Plan Nacional de Control. ¿De acuerdo? Empezamos entonces con esta parte ya de lo que vivimos dentro del Sistema Nacional de Control. Pídame por favor que comparta mi pantalla un momentito. A ver, ¿los demás tienen el problema también con el audio o son algunos cuantos? Por ahí, por favor, me confirman para advertir si soy yo el problema. Ah, ok. Zaida, gracias, muy amable. Listo. Entonces continuamos, ¿de acuerdo? Repito, no puedo hacer mucho por la condición de cada uno de ustedes, estimados colegas. ¿Listo? Así que por ahí veamos la forma de corregir ese problemita. Vamos a ver el tema de cómo funciona pues el planeamiento en la Contraloría, pero como decimos a fondo. ¿De acuerdo? Partamos de lo siguiente. Nosotros tenemos cada año la aprobación de una directiva para la elaboración de nuestro plan anual de control a nivel de OSIS. Cada año se emite una resolución de Contraloría que va a dictar una serie de lineamientos de cómo se tiene que programar, hacer el seguimiento y la evaluación a un plan anual de control durante un periodo determinado. ¿No? Esa es la consigna. Además, en esta oportunidad también se modificó los lineamientos de política para el 2019 y 2021. En sí, en esa modificación lo que se hizo, pues es articular el tema a las ODS. O sea, todo el tema de la política, de planeamiento, el control gubernamental a cargo del sistema, articularlo a las ODS. ¿En qué medida? Control simultáneo y posterior debe estar orientado a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Sabemos que como Perú tenemos esa consigna de poder lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, acá, en esta modificación es que la Contraloría tiene que contribuir a través de los servicios de control a esa consigna. Específicamente, ¿qué control simultáneo y control posterior? ¿En qué consiste? Lo vamos a ver más adelante, esos tipos de controles. En control simultáneo vamos a comentar, sí, sobre todos un poco, y en cuanto a control posterior vamos a desarrollar lo que es auditoría de cumplimiento. Porque recuerden que en cuanto a control posterior, podemos hablar nosotros de auditoría de cumplimiento, auditoría financiera, auditoría de desempeño, ¿de acuerdo? Podemos también hablar nosotros respecto al tema de acción de oficio posterior, servicio de control específico sobre ellos con presunción de regularidad. Hay un montón, ¿de acuerdo? Hay un montón. Entonces, vamos avanzando. Esa es la modificación a los lineamientos, ¿de acuerdo? No, nos vamos a centrar específicamente en lo que nos importa el día de hoy,
que es esta directiva 001-2020, que tiene como misión, recuerden, la programación. Cuando decimos programación, nos estamos refiriendo a ver, OSIS, van a hacer ustedes su plan anual de control. Ya, ok. Van a programarlo considerando A, B, C y D, que lo vamos a ver. Seguimiento, ya, ok. Durante la ejecución, pues hay que hacer A, B, C y D para hacer el seguimiento a ese pack que tienen los distintos OSIS, ¿no? ¿Quién se encarga de hacer el seguimiento? Cada gerencia regional de control, pues hace el seguimiento a los OSIS que estén bajo su jurisdicción. Y cuando hablamos nosotros ya pues la evaluación es justamente ver si es que hemos cumplido con este o no. Entonces, lo que podemos comentar sobre esta parte, miren ustedes, es que todo está definido. O sea, esto no es de que yo como OSI invento y digo, bueno, a este año voy a programar tantos servicios de control, voy a hacer esto con mis horas hombre. No, ya esto está definido a través de una directiva. ¿Ok? La cual vamos a comentar un poquito. Si hablamos nosotros de metas, vamos a hablar de metas físicas. ¿Ok? Y vamos a lo específico. Metas físicas de servicios de control posterior y servicios de control simultáneo son definidos por la Unidad Orgánica de Línea. La Unidad Orgánica de Línea vendría a ser la gerencia regional de control del departamento en el cual se encuentre el OSI. Si yo me encuentro en Arequipa y hay un OSI provincial en Arequipa, pues el encargado de determinar la meta de ese OSI va a ser la gerencia regional de control de Arequipa. ¿Ok? Listo. Miren ustedes. Vamos a programar entonces a nivel de OSIS, según la directiva, control posterior, control simultáneo y servicios relacionados. Y recordemos que los servicios relacionados es todo aquello que no sea, pues, control previo, simultáneo o posterior. Es más, esta directiva nos da todo un listado de a qué consideramos nosotros servicios relacionados. Lo hemos estado comentando. Además, en cuanto a la capacidad operativa, miren ustedes, se precisa que el estándar para la programación de las metas en cuanto a horas hombre es 1840 horas hombre por auditor al año. Obviamente hablamos de las horas, pues, que tienen que ver con días hábiles. Se descuentan aquí los feriados regionales, nacionales, cumpleaños, ¿de acuerdo? Vacaciones. Entonces, en un promedio, hablamos de que cada auditor debería trabajar al año 1840 horas. ¿Listo? Asimismo, se precisa, pues, de qué manera se debería distribuir esas horas. ¿De acuerdo? Y asimismo, cuántas horas se deben deducir para el tema de capacitación. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay también un tema de personal no profesional, por supuesto, los técnicos, asistentes, pero más nos basamos en este momento al tema de auditores. ¿Perdón? Muy bien. Entonces, miren ustedes, la programación de servicios de control, pues según esta directiva, se debe realizar entre febrero y noviembre de 2020. ¿Qué quiere decir? A diciembre de 2020 deberían ser algunos servicios de control específicamente posteriores, pues que por ahí no se hayan acabado, ¿no? Y eso va a pasar obviamente por el tema del estado de emergencia, ¿no? Pero la propuesta parte de que hasta noviembre se corta pues la ejecución de ese PAC. O sea, hasta noviembre todos los OSIs deberían llegar a sus metas, ¿no? Entonces, se debe priorizar la programación de servicios de control específico, SCE, los cuales deben tener la duración establecida en la normativa correspondiente. ¿Listo? Estamos hablando nosotros de específicamente 45 días hábiles.
Se debe considerar 3 profesionales como equipo mínimo básico de un servicio de control específico. Miren ustedes, incluye un abogado. Ojo, ¿eh? Auditoría de cumplimiento. Debe priorizar aspectos relacionados a la misión o razón de ser la entidad y se deben considerar 4 profesionales como mínimo y máximo podría durar 100 días hábiles. Una auditoría de cumplimiento. Vamos al módulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos días hábiles dura una auditoría de cumplimiento? 100. ¿Puede haber una ampliación? Sí, hay excepcionalmente, por el alto nivel de complejidad. ¿Pero cuánto dura? 100 días. ¿Quién lo dijo? ¿César Justo? No, ¿no? Eso está en la directiva de programación, seguimiento y evaluación del PAC 2020. Si nos remontamos hace años, antes solamente eran 90 días, ahora son 100. Entonces, el detalle puede ser que cambie en cuanto a días, pero al 2020 hablamos de 100 días hábiles para una auditoría de cumplimiento, a diferencia de un servicio de control específico, donde hablamos de 45 días nada más. ¿Okay? Y recuerden que el aspecto, la esencia del control específico versus la esencia del control posterior a auditoría de cumplimiento, pues es la misma, ¿no? Es identificar, pues, si el agente público actuó conforme al marco legal que regula su actuación funcional. Esa programación como tal, pues tiene toda una serie de lineamientos de cómo se debe presentar y demás. ¿Okay? Por eso lo que podemos comentar, entre otros aspectos obviamente importantes, es que se precisan servicios relacionados. Se hace mención de cuáles serían los servicios relacionados que debería programar el OSI. ¿Okay? Y señala que de manera obligatoria debemos considerar que evaluación de denuncias. Como meta, al menos una atención al año. Al menos, ojo, no quiere decir de que solamente una denuncia. Implementación y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar. ¿Ok? Listo. Asimismo, el seguimiento a las acciones para el tratamiento de los riesgos o situaciones adversas resultantes de control simultáneo. Vamos a ver en un momentito nosotros cuál es la diferencia entre un control previo, simultáneo y posterior. Y aquí, si bien es cierto, ustedes han visto en el literal B, mención sobre el tema del seguimiento a la implementación de recomendaciones derivadas de informes de auditoría, control posterior. Y aquí también te dicen que hay que hacer el seguimiento a los resultados de informes de control simultáneo. ¿Listo? Seguimiento de operativos, también obviamente un tipo de control, una modalidad de ejercicio de control simultáneo son los operativos. Y a lo que se recomiende ahí, también hay que hacer el seguimiento obligatoriamente y hay que programarlo en el plan anual de control. Verificación mensual de registro Infobras, también. El famoso sistema de control interno, hay que hacer el seguimiento de la implementación del sistema de control interno. ¿Listo? Y la verificación de los cargos obligados a la presentación de las DJs. Eso, estimados colegas, en el tiempo va cambiando. No es lo mismo. Si revisamos el año pasado, pues eso va cambiando. ¿De acuerdo? Pero recuerden, lo que me importa a mí en este momento es que ustedes sepan, el OSI, ¿por qué sacó un informe de auditoría de cumplimiento? Porque, ojo, porque el OSI tiene un PAC. Ok, hay un plan de control. ¿Y cómo lo hizo? Hay una directiva que se emite cada año para que el OSI haga su programación. Genial. Muy bien. Oye, por si acaso, y además hay servicios relacionados que también hacen así. Ah, ya. Y hay unos que son obligatorios. Ok. Eso es lo que debemos llevarnos, estimados colegas, como mínimo, en esa primera parte. ¿De acuerdo? A ese nivel de comprensión debe llegar nuestra capacidad por ahí. ¿Listo? Ahora, hay todo un procedimiento para la presentación del proyecto del PAC. Se revisa el proyecto del PAC, ¿de acuerdo? Y aquí miren un detalle, que cuando hablamos de auditorías de cumplimiento,
así como los servicios de control específico, estos deben ser registrados en forma reservada, debiendo consignarse como reservado en los siguientes campos. Es decir, denominación de la auditoría. Ojo, colegas, estamos hablando de febrero 2020, ¿no? Pues en resumen, hablamos de cada inicio de año o diciembre del año que también obviamente puede acabar, porque si vamos a lo histórico, muchas veces la directiva esta para la programación del PAC se emitía en noviembre, diciembre, generalmente diciembre, ¿de acuerdo? Cosa que en enero era netamente aprobación. Pero ahora pues se emitió en el 2020, ¿no? Eso es de febrero como tal. Entonces, si vamos a un dato histórico, si nos remontamos al 2011, 2012, cuando se programaba el PAC, se hacía mención de lo que se iba a auditar, inclusive. Se ponía por ahí, digamos, bueno, en ese tiempo, ¿no? 2011, 2012, examen especial a la obra X. ¿Listo? Entonces, el detalle ahí es de que en muchos casos esos PACs se ponían en conocimiento de la máxima autoridad de la entidad auditada, el alcalde, ¿de acuerdo? El tema de, por ahí también, pues, el gobernador, la máxima autoridad, titular de entidad. Claro está que eso se cortó ya a partir del 2012, 2013, ya no se comunicaba el PAC. Y ahí empezó a trabajarse bajo esta manera. Porque si vamos también a lo histórico, hasta el 2011, sí, 2011, manejábamos lo que conocíamos como el SAGU, el Sistema de Auditoría Gubernamental. Y en esos tiempos, colegas, como bien ustedes también lo han vivido, pues teníamos un programita en una computadora, el jefe del OSI, y sacábamos la información a través de disquete, mismo PET en esos tiempos, ¿no? A través de disquete, y había que llevar ese disquete a la gerencia con información pues que se había registrado en el sistema. Entonces, de ahí entró el sistema de control SAGU Web. Era el SAGU, pero era por ya un tema de netamente en Internet. Y de ahí hablamos del sistema de control gubernamental. ¿Y por qué digo todo esto? Porque este PAC se programa en el sistema de control gubernamental y se programaba en el SAGU, allá por el 2011, ¿de acuerdo? Y pasamos al disquete, ya el tema netamente digital y todo esto. Entonces, en esos tiempos, cuando era todavía por disquete, pues se comunicaba este PAC, se imprimía el PAC y se comunicaba a la máxima autoridad. El detalle estaba en que la entidad ya conocía qué es lo que se va a auditar. Entonces, advirtiendo este error, pues que no era realizado por todos los OSIs, ¿ah? Porque era una especie por ahí también de vacío. Pero ya a nivel como ustedes ven ahora, hace mucho tiempo, pero como ustedes lo ven ahora, para este año, pues se precisa de que se consigne como reservado. Entenderán ustedes que cuando la entidad por ahí sabe qué se le va a auditar, puede ser pues que oculte información y demás. Entonces, pero obviamente ya se recopilaba también información, o sea, no es de que se decía, oye, voy a auditar esto, ¿ah? No, no, o sea, ya había un trabajo también por ahí previo. ¿Listo? Entonces, eso, estimados colegas, en cuanto al PAC, control posterior, ¿listo? Hay un tema de caracterización, que ese es un tema ya de ejecución y de seguimiento como tal. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente ustedes. Vamos en este PAC, en esta directiva para programar seguimiento y evaluación del PAC, se precisa una serie de servicios relacionados, que por ahí no lo puedan ver muy bien porque está un poquito borroso, ¿de acuerdo? Pero esta serie de servicios relacionados como tal, como ustedes pueden ver, pues tenemos un montón, miren. ¿Listo? Son 25 servicios relacionados. 25 sí, pero ya sabemos, colegas, que obligatoriamente yo tengo que algunos, sí o sí, considerarlos en mi PAC. Los demás, pues son facultativos en función a horas hombre y demás, porque esas horas hombre que ustedes han visto, pues tienen que calzar. Es decir, yo hago una programación, digo, ¿cuántas horas hombre me va a demandar? A ver, para que me comprendan esto, por favor. Y digo ello porque ya en materia de planificación, ¿de acuerdo? En materia de planificación, nosotros hacemos mención del tema de las horas hombre en el plan, ¿de acuerdo? Le tiene que calzar.
Pero, ¿y cómo es el tema de las horas hombre? O sea, cada día laborable son 8 horas, ¿verdad? 8 horas. Entonces, ya hacemos la división por ahí, ¿verdad? 8 horas. Son 100 días una auditoría de cumplimiento. Sabemos que el jefe de comisión es a tiempo completo. Ya, listo. 100 días hábiles por 8. ¿Verdad? ¿Cuántas horas me demanda hacer una auditoría de cumplimiento? Listo, ¿no? Es 800 horas. Jefe de comisión. Supervisor no va a estar necesariamente toda la comisión, menos horas. Y así vamos manejando esto. Pero el total de horas, como ustedes lo ven, el estándar son 1840 horas. Si yo voy a hacer dos auditorías de cumplimiento, y en las dos tengo pues a un auditor, pues él va a ocupar 1600 horas. ¿Cuánto le queda? 240 horas. ¿Para qué? Para control simultáneo o en su defecto para servicios relacionados. Y hay un montón de servicios relacionados. Aquí ustedes van a poder ver el tema atención en cargos a Congreso, ya está el tema de evaluación de no sé si lo hemos comentado, informe anual para Consejo Regional, para Consejo Municipal, participación en la Comisión de Cautela. ¿Qué es la Comisión de Cautela? La directiva de SOAS hace mención de que se debe conformar una comisión de cautela que justamente cautele el cumplimiento del contrato que firmó la SOA con la Contraloría. Dicha comisión de cautela debe ser presidida por el jefe del OSI o por alguien que éste encargue como tal, ¿no? Entonces, ¿y esa chamba qué es? Pues, ese es un servicio relacionado, pues. ¿Pero por qué? Recuerden, colegas, la premisa cuál es, todo lo que no sea control previo, simultáneo, posterior, ¿qué va a ser? Un servicio relacionado, ¿verdad? Y así hay un montón, ¿de acuerdo? Que ya nosotros tenemos que programarlo según veamos conveniente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al tema del plan anual de control de los OSIs. Y ahora vamos a algo un poquito macro. ¿Ya? Vamos a ir a algo un poquito macro. Aprobar el Plan Nacional de Control Modificado, Resolución de Contraloría 128-2020. Colegas, esto es de mayo, del 5 de mayo, no mucho tiempo. Y si ustedes se ponen a pensar un poquito, ¿qué estuvo ocurriendo en mayo? El estado de emergencia, ¿no? Entonces ya había un Plan Nacional de Control, pero había que modificarse, pues, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo ahora. Asimismo, tenemos el Plan Operativo Institucional Multianual, ¿no? Sabemos de que hoy en día en el ámbito público trabajamos con la premisa multianual y eso ya está para abastecimiento, para presupuesto, para todo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para que entendamos un poquito este tema del Plan Nacional de Control, debemos entender pues cómo funciona el Sistema Nacional de Control. Facilito, decíamos, ¿no? CGR, OSI, SOAS, ya, genial. Estamos muy bien por ahí. Eso es lo básico. Ahora vamos a ir un poquito más a lo complejo. Entonces, vamos a revisar pues la estructura orgánica de la Contraloría, ¿no? Bueno, la última modificación de febrero de 2020. Esta data fue del 2019, se modificó, y la última es la del 2020. ¿Listo? La de febrero. Por favor, presten mucha atención. Vamos a explicar un poquito esto para que puedan comprender este Plan Nacional de Control. Recuerden, aquí lo que menos queremos en el Colegio de Contadores Públicos y el Grupo Alema es dar información pues sesgada, ¿no? Acá la información es en lo posible, claro está, pues todo lo que se les puede a ustedes brindar. Miren ustedes. Despacho del Contralor, Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que sabemos de que la facultad sancionadora existe, colegas. El detalle es que no se puede aplicar por el tema de las infracciones. Órgano de auditoría interna y Procuraduría Pública. ¿Listo? Y tenemos dos vicecontradurías. Una vicecontraduría, gestión e integridad pública. ¿Listo? La cual tiene a su cargo la gerencia de prevención y detección, la gerencia de control social y denuncias, la gerencia de diseño y evaluación estratégica del Sistema Nacional de Control
y nuestra Escuela Nacional de Control. ¿Listo? De quien también pues soy docente el mismo. Entonces, hay sugerencias, como ustedes ven, ligados al tema pues de cada gerencia y la escuela. Entonces, este es el campo de acción de la Vicecontraloría de Gestión Estratégica e Integridad Pública. ¿Ok? Y tenemos a otra Vicecontraloría, en la cual ustedes ya pudieron pues compartir o recibir información del Vicecontralor Martín Díaz, nuestro colega, ¿ok? Vicecontraloría de Servicios de Control Gubernamental. Y esa Vicecontraloría tiene la siguiente particularidad. Miren ustedes. Gerencia de Control Político, Institucional y Económico. ¿Qué lo integra? Sugerencia de, vamos ahí, control del sector de seguridad interna y externa, sector justicia, político y electoral, ¿de acuerdo? Sector social y cultura, sector económico y financiero, sector productivo y trabajo, gerencia de control político, económico, político, institucional y económico, gerencia de servicios de control, gerencia de control de servicios públicos básicos, sugerencia de transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento, agricultura y ambiente, educación y universidades y sector salud. Si ustedes leen esto nada más, colegas, y le quitamos la sugerencia, ¿qué advierten? Ahí. A ver, ¿qué advierten? Exacto, María, María Beas, ministerios, ¿verdad? Ministerios. Muy bien. He visto más arribita por ahí preguntas, ¿de acuerdo? Cuando acabemos esto, por favor, pierdan cuidado, le hacen control C, control V y plantean su pregunta, ¿ya? Recuerden que las preguntas las resolvemos después de ver unos puntos por ahí. Muy bien, entonces, ministerios, ¿no? Gerencia de control de megaproyectos, donde se ve, pues, control justamente de proyectos grandes, ¿ok? Y de asociaciones público y privadas y horas por impuestos. Y tenemos, miren ustedes, a las gerencias regionales de control y a los órganos de control institucional. Presten mucha atención con esto, ¿de acuerdo? Esta vicecontraloría es la encargada de llevar a cabo los servicios de control gubernamental. Y los servicios de control gubernamental tienen que ver, a ver, ¿a qué te refieres, Gladys García? ¿Tienes un problema con tu pantalla? A ver, me está preocupando eso, que la pantalla, claro, estamos solamente con el PDF, Gladys. ¿O tienes un problema por ahí? ¿Los demás tienen ese mismo problema? Por favor, me confirman. Bueno, me comentan que sí se ve, ¿ya? Entonces, y ese es un tema del internet, que cuando se comparten por ahí pantallitas, sí es necesario tener una buena banda para poder verlo. Ya, muy bien. Disculpe que no pueda apoyar a todos, obviamente. Entonces, colegas, estamos, como se dan cuenta ustedes, así funciona la vicecontraloría y las sugerencias y gerencias que van a llevar a cabo control gubernamental, servicios de control gubernamental. Y los servicios de control, decíamos, control previo, simultáneo y posterior. Genial, eso nos lleva a lo siguiente, a esto. Ahora a entender este Plan Nacional de Control.
Y este Plan Nacional de Control, más allá de tener aspectos muy puntuales, no voy a desarrollar el plan operativo multianual porque entenderán que este plan nacional, lo que se va a hacer en materia de control en el 2020, está articulado a este plan multianual, ¿de acuerdo? Que sabemos que es lo correcto, ¿verdad? Es como que un plan operativo institucional con un plan estratégico institucional. 3 años, un año y debe articularse, ¿no? Ahora hablamos de un plan, obviamente, multianual. ¿Listo? Para hacer ahí el símil se entiende. Entonces, en este plan, por favor, presten mucha atención. Miren, vamos a entrar al detalle de lo que vamos a ver en un momentito. Tenemos que el Plan Nacional de Control 2020 contiene la cantidad de servicios de control a realizar por los órganos del Sistema Nacional de Control. Sistema, CGR, OSIS, SOAS. Genial. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Bueno, auditorías de cumplimiento, financiera de desempeño, servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad dentro del marco de control posterior. ¿Listo? Servicios de control simultáneo, control concurrente, visita de control y orientación de oficio, que lo vamos a ver en un momentito. Repito, no es el módulo de control simultáneo, pero yo creo que todos necesitan comprender el macro, ¿verdad? De esto, y justamente ese es el encargo del grupo alemán, ¿no? Que comprendamos en la medida de lo posible el todo. Y servicios de control previo, adicionales de obra, de supervisión de obra y cuando hablamos de endeudamiento público. Eso lo vamos a ver también en un momentito, ¿ya? Entonces, control previo, simultáneo y control posterior, ¿es lo que vamos a hacer? Sí. ¿Pero por qué? Porque es facilito, ¿no? Porque yo ya sé que los servicios de control son o previo, o simultáneo, o posterior. Muy bien. Y este Plan Nacional de Control está conformado por 25 planes regionales y 3 planes gerenciales. ¿Por qué, colegas? ¿Por qué? Porque lo vimos aquí. 3 planes gerenciales y 25 planes de gerencias regionales. 24 departamentos, Callao, ya cuadra, ¿no? Listo. Muy bien, ¿de acuerdo? Ahora, si vamos a la conformación, miren ustedes, ya está el dato aquí. Control posterior, CGR y OSIS tienen que hacer 1616. SOAS 338. Total de control posterior 1954. Y si vamos a simultáneo, CGR y OSIS, SOAS, ¿por qué no? Porque obviamente no se ha dispuesto así. 13.360 servicios de control simultáneo y control previo 84. ¿Por qué tan poquito control previo? Lo vamos a ver en un momento. Hoy lo vamos a ver eso, así que no se pierdan la clase, por favor. ¿De acuerdo? Y ya luego se entra, miren, en este plan nacional al detalle. ¿Qué se va a hacer? Auditorías de cumplimiento, conforme a su directiva. ¿Qué se va a hacer además? Financieras, conforme a su directiva. Desempeño y servicios de control específico conforme a sus normativas. ¿Ok? Recuerden que en cuanto a servicio de control específico y auditoría de cumplimiento, la esencia es la misma. Es identificar responsabilidades respecto a agentes públicos que hayan pues inobservado, soslayado, contravenido la normativa vigente en su momento. Ya, control posterior decíamos. ¿Cuántos? 1954. Listo. Vamos al detalle ahora. Auditorías de cumplimiento, 191. Específico, 1389. ¿De acuerdo? Financiera, 35 y desempeño, 1. Y en financiera, pues también están las SOAS, ¿no? Que como ustedes ven, las SOAS son las que van a hacer la mayor cantidad de auditoría financiera frente a lo que va a ser la CGR y los OSIS. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿quién se encarga de distribuir la cantidad? Acá gerencia llega. Gerencia de control Cusco, vas a hacer tantas de cumplimiento, tantos específicos, tanto de todo esto. ¿Y qué hace la gerencia? Distribuye, tanto para ti OSI provincial, para ti regional, para ti una ejecutora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hago mención de esto, colegas? Porque a diferencia de antes, pues ya hay un cambio. ¿En qué medida? En que antes
Tú sí decías, a ver, yo tengo mi capacidad operativa para el siguiente año o este año, digamos 2020, y yo propongo que voy a hacer 2 auditorías. Otro sí decía, yo voy a hacer un hito. Otro decía, yo voy a hacer 3. ¿De acuerdo? Y así era para control simultáneo o control posterior. ¿Ok? Pero ya este año, la premisa cambió. A ver, un momentito. Gerencia de control, unidad orgánica de línea, te encargas tú de distribuir esta meta. Antes íbamos de abajo, ¿no? OSIS, Gerencia Regional de Control, y se consolidaba todo en Lima. Y nacía el Plan Nacional de Control. Ahora no. Ahora, de Lima, llega la meta y la meta se distribuye en la región. ¿De acuerdo? Eso es algo que debemos por ahí conocer porque eso es algo, es nuevo. No se trabajaba así antes. Control simultáneo. ¿Cuántos? Se van a llevar a cabo, y aquí va la modificación. Aquí va la modificación. Vamos a ver luego también la directiva 002-2019 de control simultáneo, que también ha sufrido modificaciones, pero en cuanto a tema de plazos, y repito, acá lo que nos importa es conocer cómo se lleva a cabo el control, la auditoría como tal, más allá de un tema de plazos que sabemos de que o se reducen o se amplían y demás. ¿Listo? Ahora, miren ustedes, que con el fin de atender lo establecido en la ley 31016, ley que establece medidas para el despliegue y el control simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Contraloría General ha previsto realizar 4.503 servicios de control simultáneo a las diversas entidades, actividades que vienen realizando, pues, todas estas en el marco del COVID, ¿no? Ahí radica la modificación. Es decir, por todo este tema que está ocurriendo con el COVID, hay que meterle mucha más fuerza al control simultáneo que al control posterior. Sin dejar de lado, como ustedes pueden ver, o como lo han visto, el control posterior. Y te dicen, concurrente, entonces, 5.928 informes es la meta. 3.190 visita de control, orientación de oficio 4.242 y tenemos un total de 13.360 servicios de control simultáneo. Control previo, solamente 84 por un tema que lo vamos a ver en un momentito. ¿Ok? El control previo, como premisa, no se ejerce, no se programa por la Contraloría de decir yo voy a hacer este año 1.000. No, porque la demanda la va a establecer las mismas entidades. Y lo vamos a ver en un momentito, así que por ahí pierdan cuidado. Y es así, colegas, que todo lo que hemos estado viendo está aquí. Miren ustedes. Gerencia de control político, institucional y económico. Agrando un poquito esto, ¿ok? Para que lo puedan ver. Gerencia de control político, institucional y económico. Sus sugerencias, primer plan, ¿recuerdan? Gerencia de control de servicios públicos básicos, segundo plan. Gerencia de control de megaproyectos, tercer plan. Y decíamos 25 planes regionales. Aquí están, pues, ¿no? Gerencia regional de Amazonas, Ancash y todos los departamentos, ¿no? Obviamente incluye también Cusco. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ojo, ojo, a ver, un dato por aquí. Si ustedes ven aquí gerencia de control social y denuncias, que es lo que hacen atención de denuncias, como ustedes pueden ver, la meta va más de ellos, pues a control simultáneo, que eso es un tema ya más, por ejemplo, ahora hablamos nosotros de acción de oficio posterior. A ver, sobre eso no vamos a comentar, ¿de acuerdo? En el sentido, no vamos a desarrollarlo, mejor dicho, pero vamos a darnos también el tiempo para poder darles un alcance de eso último que se ha planteado. Que igual la consigna es la misma en cuanto a auditoría de cumplimiento y específico, solo que si leemos la directiva de acción de oficio posterior, pues se precisa que no busca identificar responsabilidades, pero sí decirle a la máxima autoridad, oye, por si acaso, acá hay un hecho irregular. Tú verás si demandas, denuncias o lo que fuese, pero me avisas. Que una acción de oficio posterior es lo que va a derivar, colegas, de las denuncias que ustedes presentan, el ciudadano presente. Entonces, a diferencia de antes, cuando hacíamos nosotros pues un servicio, una auditoría de cumplimiento o un servicio de control específico,
Un insumo, colegas, eran pues las denuncias. El, el- el colega contador no se puede megantón y dentro de su actitud íntegra y ética como contador, salvaguardando el himno del colegio de contadores que tenemos nosotros como tal, ¿verdad? Denuncia. Entonces, ese insumo servía pues como tal para hacer una auditoría de cumplimiento o un servicio de control específico. ¿Dónde está el detalle? Que ahora, con esta normativa de acción de oficio posterior, pues la acción de oficio es un servicio de control posterior, pero que va a derivar de denuncias. Si el ciudadano denuncia algo, se hace un plan de atención de denuncias, ese plan se plantea, se expone y decimos, sí, efectivamente, acá hay un caso y se emite un pequeño informe. Pero la precisión acá importante, colegas, es que pese a que es un tipo de control posterior también, y no la ven ahí porque todavía no estaba vigente en ese momento, en el plan, pero ese tipo de control posterior, la particularidad es de que literalmente es una norma de que no busca identificar responsabilidades. Es decir, a diferencia de lo que vamos a ver nosotros en auditoría de cumplimiento, donde vamos a ver, aquí está, sección de identificación de responsabilidades. El señor César Alan Justo Gómez, por haber hecho A, contraviniendo a B e incumpliendo su función, pues a ese nivel, pues no se debería llegar, ¿no? Pero sí con los hechos, con las evidencias y demás. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos aquí en nosotros el Plan Nacional de Control, el resumen de servicios de control que se van a hacer durante todo este año. Y a eso, estimados colegas, pues le llamamos nosotros planeamiento. Pero recuerden, por favor, planeamiento del control gubernamental. ¿Listo? Planeamiento de los servicios de control. No estamos hablando todavía de planeamiento en el marco de una auditoría de cumplimiento. ¿Ok? Colegas, empezamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, críticas? Por si acaso todo es aceptado. Los escucho, los leo. Han habido por ahí también preguntas que ya están en la parte superior, así que por ahí, por favor, hagan sus consultas que por ahí siempre nos sirven, o comentarios, por ahí también críticas, recomendaciones. Recuerden que todo sirve, ¿no? Creo que esa es la idea también de los eventos como estos que buscan, pues, que el profesional se plante ahí y diga, esta es mi posición sobre eso, ¿no? Muy buena pregunta, Norma. Genial. Eso justamente queremos. Muy bien, a ver los demás, por favor, los esperamos, ¿de acuerdo? Damos un tiempito para sus planteamientos de consultas, comentarios y demás, y luego empezamos a resolver.
Ok, vamos a empezar a observar sus consultas. Me parece que, Patti, todavía deseas comentar. A ver. Ok, empezamos. Si hubiera algo más, no hay problema, lo menciona, ¿de acuerdo? Solo que nos damos una pausa para que comenten, porque muchos están eh, ahí que formulan una pregunta y a su vez también están escuchando pues la solución de algo y por ahí nos, como que no llegamos a comprender como quisiéramos, ¿sí? Entonces de ahí la metodología de damos un tiempito para las preguntas y luego procedemos con todo. Listo, un jefe de OSI puede prescindir de sus auditores por decisión propia. Excelente pregunta, Norma. A ver, diferenciemos. Recuerden, jefes de OSI y personal que depende de CGR y jefe de OSI y personal que depende de la entidad. Si hablamos de CGR, estimada Norma, el jefe de OSI tiene toda la posibilidad de hacer una hoja informativa sobre los hechos que estén ocurriendo con su personal. Comunicarlo al gerente y en función a ese nivel se empieza a trabajar el tema. ¿De acuerdo? Si hablamos de entidad, obviamente ahí de personal entidad, pagado por la entidad, pues la dependencia laboral, recordemos que es con la entidad. La entidad tendría que ver aquí la solución. Y sí ha pasado de que por ahí, pues, el jefe OSI requiere que muevan al personal porque, digamos, a veces colocan a alguien que es permanente o nombrado. No digo que sean malos, ojo, pero algunos por ahí, digamos, tienen un interés, pues, de ser una especie de fuente de información para la entidad. Pasa, ¿listo? Pasa. Ahí, por ejemplo, yo puedo pedir porque se me cambie ese personal como tal. ¿De acuerdo? Pero es más un tema ya de recursos humanos y hay que ver todo, todo el sistema en sí. Porque tengan en cuenta que si yo entro, digamos, para un puesto de auditor y luego me mandas a que reparta eh, por ahí volantes o notificaciones, ahí hay un tema de recursos humanos que también se debe cuidar. Pero eso es a nivel de la misma entidad. ¿De acuerdo, Norma? Asimismo, tenemos ahí a Melba. ¿Qué pasa si en el seguimiento de las recomendaciones se percatan de que hay algunas recomendaciones que no se han implementado? Hay que implementarlas. Ya, vamos a ver justamente eso ahora, Melba, en un momentito. ¿De acuerdo? Porque si la recomendación data por el 2003, ¿debería implementarla? La pregunta. Lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Está dentro de las normas comunes a los servicios de control. Muy bien, Sibila. Cuando existe una denuncia directamente a la Contraloría, realizan el pequeño informe que indicó una denuncia. Ah, claro, por supuesto. La denuncia se puede presentar tanto a nivel de OSIS, en el OSI, o a nivel de la misma gerencia de control, no solamente a nivel de CGR. Y es más, si hablamos de denuncias, pues también se pueden presentar estas en línea. ¿Ok? Ahora, ese pequeño informe, bueno, es un comentario en lo que cabe el pequeño, porque antes hablábamos de una alerta de control, pero ya ahora esa alerta pues ha pasado a denominarse, entre comillas, un servicio de control posterior, acción de oficio posterior, que, repito, deriva de la denuncia que formule el ciudadano, el funcionario, el servidor público, o exfuncionario o ex servidor público. ¿De acuerdo? Cuya estructura no cambia en el sentido de condición, criterio y efecto. ¿Ah? O sea, eso se mantiene, ¿ya? Vamos a ver si nos da el tiempo para poder verlo así rápidamente, a nivel al menos de estructura. Pero a nivel de la esencia es lo mismo. Es, el agente público incumplió lo que las normas decían, punto. ¿Listo? Pero a nivel de narración, no de identificación, de responsabilidad penal y todo eso. Eso ya es para auditoría de cumplimiento y servicio de control específico. Pati, ¿cuánto tiempo se puede demorar la CGR en designar un jefe de OSI? Por cambio, y si tiene mucho tiempo la ejecución. No, a ver, en cuanto al tema del cambio a un nuevo jefe de OSI y demás, hay un plazo de 15 días hábiles para que la CGR responda ante la propuesta de una entidad de un jefe de OSI, por ejemplo.
¿Ya? ¿Dónde encuentro más información, Patti? Hay una directiva de OSIS y todo eso está ahí. Hay jefes de OSI que son encargados por la entidad, pero previa conformidad a la Contraloría. Si hablamos de tiempo, ahí tenemos un tema de tiempo que tiene la Contraloría para decir, ¿va o no va esta propuesta? ¿Ok? Muy bien. Luis, a nivel institucional, la implementación de las oficinas de control interno. Por favor, Luis, órganos de control institucional. No nos vayamos con control interno, porque ya hemos diferenciado que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, hay una ley de fortalecimiento de la CGR, la cual busca pues incorporar a todos los OSIs a la Contraloría, ¿de acuerdo? Pero esa priorización va a depender mucho de la misma Contraloría. Yo puedo decir, el OSI X, pues para mí no es estratégico como tal, entonces no lo incorporo. Hablo de distritales, ¿ah? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿para qué creo en ACOS un OSI cuando tengo a un jefe de OSI de la Municipalidad Provincial de Acomayo, quien sabemos que por competencia en esos tiempos puede hacer una auditoría de cumplimiento a ACOS, pese a que sea jefe de la Municipalidad Provincial de Acomayo? Pero ya cambió la figura de que solamente el jefe de OSI veía su entidad. Ahora es su entidad y es su jurisdicción. ¿De acuerdo? Jimmy, plan anual el PAC logra en un tiempo menor del programado, ejecutados metafísicos, se puede realizar otras. Buena pregunta. Si el OSI alcanzó su meta del PAC, ¿puede hacer más? Tiene, estimado Jimmy, que hacer más. Tiene que hacer más. No es que puede, ¿de acuerdo? Si ya cumplí mi meta, tengo que hacerlo. Quien les habla en calidad de jefe de OSI, porque también he sido jefe de OSI, ahora claro, supervisor de control, pero como jefe de OSI, el OSI a mi cargo, con todo obviamente las ganas de personal y todo el apoyo de la gente ahí, llegó a un 1200% el PAC, estimado Jimmy. Del 100 que te piden, el OSI, repito, a punta de chamba de la misma gente, llegó a un 1200%. Bueno, más, ¿no? Pero ese es el 1200 y tanto. ¿Listo? Muy bien. En relación al seguimiento de las metas de ese OSI, se programan las metas, se programan metas y se hace seguimiento de cómo van esas metas. Capacidad operativa del OSI. Muy bien. Directiva de OSI, estimado Alejandro. Johnny, ¿sigue vigente la implementación del sistema de control interno? Hemos pasado unos videitos, Johnny, te agradecería que puedas revisar tal vez la primera clase, la segunda, listo, sobre el tema de la diferencia que existe. A ver, ahí tenemos conocimiento de ese temita, lo vimos así a fondo, aquí, o solo lo han visto por ahí en el aula virtual. Por favor, me confirmas ahí, estimada Johnny, sobre el tema de la implementación del sistema de control interno. Ya. Listo, en todo caso lo vamos a ver aquí. Yo entiendo que también se va a esto publicar en su aula virtual, porque esa es la idea, ¿de acuerdo? Pero igual lo vamos a ver. Muy buena pregunta. Sí, diferenciemos, por favor, estimados colegas. Yo entiendo, acá todos estamos para aprender. Yo también, ¿de acuerdo? Y créeme que yo me enriquezo de todos sus comentarios y preguntas y demás. Así que no hay respuesta equivocada. Hay un comentario que tenemos por ahí adecuado o técnico. Eso creo que es la consigna de este curso, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha confusión entre órgano de control institucional y cuando decimos nosotros sistema de control interno o control interno. Y es más, por ahí yo les aseguro de que a nivel del MOF de mi entidad, del ROF de mi entidad, dice oficina de control interno. Ah, eso es muy cierto. Eso es muy cierto, pero estamos ante un error que lo vamos a ver en un momentito. Listo. Johnny, por favor, me das un poquito de tiempo. Acabo con esto y empezamos con el tema de esa solución a tu pregunta, ¿ok? La Contraloría realiza el seguimiento de resultados de anuncios presentados con qué frecuencia. Claro, ahora, Gladys, la idea en cuanto a control de las denuncias es más fuerte. Ya no, claro, inició en el 2015 como un plan y todo lo demás, pero ya ahora se está metiendo bastante punche a justamente absolver esas denuncias, ¿no? Claro está que tengamos en cuenta que las denuncias tienen que ser pues bien planteadas en el sentido no de que el caso es pequeñito, es fuerte y tráeme toda la documentación, no vamos a eso.
vamos a que, lamentablemente, a veces se denuncian hechos solamente por denunciar y por decir, yo como Frente de Defensa o como Ciudadano X he denunciado a la gestión actual tantas veces y ahora quiero ser alcalde. Pasa, el auditor, colegas, no es un sicario de la gestión pública. Si hay un tema personal por ahí, aparte, ¿no? Pero si ahora, si haces tu denuncia y es pues como tiene que ser, en defender los intereses del distrito, de la provincia, de la región, pues bienvenidos, ¿ah? Bienvenidos. Y eso suma. No hay mejor aliado del control gubernamental que el control social. ¿Qué medidas se puede tomar cuando el jefe de OCE direcciona resultados de auditoría de cumplimiento? Ah, ok. Buena pregunta, Orlando. Denunciarlo. Eso hay que hacerlo. Denunciarlo. Si yo sé, digamos, como perito, como auditor, que aquí lo que el jefe de OCE ha observado es, pues, es administrativo, cuando hay mucho más que debería haber visto, pues lo anuncio. ¿De acuerdo? Aquí no hay espíritu de cuerpo, colegas, ¿eh? Aquí es, o todos estamos en la misma línea de control, incluido aquel que no es auditor, porque el que no es auditor, ¿qué hace? Control social. ¿Listo? Johnny, los comités de control interno constituidos en las entidades públicas seguirán a cargo de la implementación. Buena pregunta, lo vemos en un momento, Johnny. Un jefe de OSI podría quedarse por 5 años en el cargo. Si leemos la directiva de jefes de OSI, sí, es 3 años hasta 5 años. Pero ojo, ¿ah? No es de que llega a los 5 años y lo votamos como entidad. Recuerden que te pueden denunciar por usurpación de funciones. Es solo la Contraloría la que tiene que decidir eso. Y pasa que, por ejemplo, en la punta del cerro hay un jefe de OSI que tiene, pues no sé, más de 5 años. Y ya, pues, nadie más va a querer ir, nadie más quiere ir ahí. Pasa, o sea, hay factores que tienen que evaluarse. ¿De acuerdo? Criterios para determinar control previo, simultáneo y posterior. Lo vamos a desarrollar, Melba. Vamos a hacer eso. El plazo, nos guiamos de la directiva del PAC. En la directiva del PAC está. Muy bien, avanzamos. Permítame un momentito en lo que comparto la pantalla para poder hacer esa distinción, pues, y que quede ya para la eternidad, estimados colegas, entre control interno y órgano de control institucional. ¿Ok? Estimado Vicente, te agradezco la camarita por ahí. Créeme que, ojo, por si acaso para todos, el último día de clases nos ponemos ahí nuestra corbatita y demás, porque hay una foto así grupal del módulo, ¿de acuerdo?
Por favor, Vicente, ¿podrías apagar tu cámara? Porque eso reduce un poquito la pantalla. Vicente, ¿nos escuchas? Vicente, Vicente Morales, Monroy. Vicente, por favor, ¿puedes apagar tu cámara? A ver, Diana, por favor, ¿nos apoyas por ahí? Vicente, por favor, ¿me escuchas? Vicente Morales Monroy. Apaga tu cámara, por favor, dale en la parte inferior, en el lado derecho donde es la cámara, debe estar de color blanquito, no azul o celeste. Vicente, entiendo que nos escuchas. Genial, muy bien, gracias por todo. Al final, ¿de acuerdo? En el último módulo nos tomamos la foto ahí con todos los colegas.
Buenas noches, ¿me escuchan? Aló, buenas noches. Un momento, por favor, pueden esperar que el docente está justamente reingresando, que tiene un problema con el internet. Sí, escucho. Aló, 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 aló.
Sí. Sí, señores, yo creo que como mientras esperamos a que entre el docente, vamos a ir a un receso de 10 minutos. 8:40 regresamos.